Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Hola, Nisha. Ella es la que se mantiene en contacto con la hermana Gayatri y le envía preguntas y estimula al alma de la hermana Gayatri para enviarle las respuestas. Pero luego me pidieron que hablara al respecto de este hermoso tema de las 5 cosas que yo aprendí de Daddy Yankee. Y por supuesto, instantáneamente sé cuáles eran mis 5 cosas, porque las cosas que yo aprendí de ella para mí fueron muy personales y muy específicas, pero no son cosas que ella no le hubiera dicho a otros, pero estas 5 cosas me las dijo una y otra vez. Fue como si ella estuviese instilando en mí esos 5 sanskars de tal forma que no había forma que yo pudiera olvidarlo. Eso es por lo cual yo supe instantáneamente cuáles eran mis 5 cosas. Para abrir, yo diría que las historias nunca fueron solamente historias con Daddy Yankee. Cada historia que ella decía, ella era muy buena contadora de historias, cuentacuentos, o cada historia mantenía un ejemplo, una historia y una introspección. Y le hacía a uno avanzar en su crecimiento espiritual. Cuando nosotros escuchábamos a Dida y lo hicimos una y otra vez, porque una es su clase general, pero a otros nos solía llamar durante el día y nos decía cosas. Y cuando nosotros escuchábamos a Daddy, a partir de cada experiencia, la, al respecto de la forma alerta en la que debíamos de estudiar y la atención a las líneas. Por ejemplo, cuando yo estoy escuchando a la Murli, hay una alerta que yo tengo, porque cuando Daddy leía la Murli, ella diría, siéntate ahí delante y escúchame. Yo sabía que no era solo que tenía que estar alerta en eso, que no me podía quedar dormida, sino que había una alerta intelectual, también había una alerta en mi corazón. Y yo me comprometía con eso, con ella mientras ella leía la Murli de Baba. E incluso el día de hoy, cuando yo me siento en clase y escucho a otros, yo tengo esa misma alerta interna y la atención era siempre a, a escuchar a la Murli, pero buscar en la Murli que al respecto, buscar en la Murli qué era lo que me estaba diciéndome algo a mí al respecto de cómo guiar mi vida.
Así que estoy poniendo las 5 lecciones en este contexto y espero que pueda pasar por las 5 de ellas porque estoy tratando de poner la lección que yo aprendí, ponerles un ejemplo de ella y luego me gustaría destacar una Dharna particular que vino de la historia que quedó conmigo y luego la introspección. Así es que voy a ver qué tanto puedo avanzar y con esperanza, es- espero que pueda pasar, o sea, pasar por todas ellas. La primera lección que yo aprendí de Dari es cuando ella me decía a mí, ¿tú sientes mi Bhavna? La primera lección era el Bhavna y estamos entrando en la temporada de la Navidad y hay esta canción de Navidad que dice, ¿sientes tú lo que siento yo? Y cuando ella decía, ¿sientes mi Bhavna? Yo siempre sentiría eso. Ella lo que preguntaba es, ¿sientes tú lo que siento yo? ¿Y cómo es que esta lección se quedó conmigo? Como ella estaba en Peace Village y tomó mi mano y ella me dijo, ven a caminar con Daddy. Y ella caminó conmigo a través de ese pequeño lago en Peace Village, porque cuando tomabas la mano de ella no era que tú la llevaras a algún lado, ella era quien te guiaba. Y ella me llevó a este lago y me hizo la pregunta. Así que dile a Daddy cuáles son los esfuerzos, los empeños que estás teniendo. Y yo empecé a decirle, y Daddy, le dije, estoy haciendo el esfuerzo, el empeño de la transformación. Y creo que verdaderamente ahora sé cuando Baba utiliza el término transformación y yo puedo transformar mis pensamientos verdaderamente, ya puedo tener la maestría de esa transformación. En cuanto llega un pensamiento negativo, yo lo detengo en su vía y lo redirijo mi pensamiento a crear el opuesto a eso negativo para crear lo positivo. Y ella me escuchó porque yo estaba siendo muy entusiasta de lo que le estaba diciendo, porque yo creí que verdaderamente lo entendía. Y luego ella me dijo a mí, ¿tú crees que transformación al nivel de los pensamientos es transformación completa? Y yo dije, sí. Y ella me dijo, no, la transformación completa es cuando tú transformas la forma en la que sientes al respecto de algo, no solo la forma en la que piensas al respecto de algo, sino la forma en la que se siente o sientes al respecto de algo. Así que esa fue mi primera experiencia porque ella se volteó hacia mí después de que dijo esto, entró en silencio por unos minutos y ella dijo, ¿tú sientes mi Bhavna? Y yo estaba en silencio, porque yo nunca veía mis sentimientos cuando hablaba de transformación. Y entonces yo aún reflexionaba en eso y ella después de eso hace esa pregunta, ¿tú sientes mi Bhavna? Y cuando ella hizo esta pregunta, cuando ella hacía esta pregunta, yo siempre iba al nivel de mi corazón. Y así fue como yo conecté con mi corazón. Antes de eso, yo tomaba por sentado el corazón, yo no pensaba en el corazón. Y luego pensé en el amor, en el intelecto, el amor del alma, de donde emergían estos sentimientos puros hacia mi alma. Así que lo destacado de esta lección fue que muchos de nosotros estamos aquí el día de hoy
por el Bhavna de Daddy, el Bhavna de Daddy hacia nosotros. Y Daddy diría en sus clases, yo tengo Bhavna por todos y cada uno de ustedes, pero ustedes no toman el tiempo para estar silenciosos, porque en ese silencio es que serán capaces de captar el Bhavna que yo les estoy enviando. Así que ese fue lo destacado al respecto de esa experiencia. Y luego algunas introspecciones serían cosas que yo recordaría que ella dijo por un periodo de tiempo durante sus clases y cómo yo utilizaría este bhavna en servicio para otros. Y ella me dijo una vez, esto solo voy a destacar una cosa de una introspección que ella me dijo. Daddy, Dharna son sentimientos puros. Y Daddy dijo, pero tú tienes que tener Bhavna por alguien. ¿Y qué es lo que significa? ¿Y qué esfuerzo requiere esto? Ella dijo, de hecho, el Bhavna también son buenos deseos. Los buenos deseos son tan importantes como los sentimientos puros, porque es la combinación de los buenos deseos con los sentimientos puros lo que hace fuerte el bhavna. Y ella dijo que cuando tú tienes estos buenos deseos y sentimientos puros, entonces eres capaz de tener bhavna por bhava. Y yo le dije, ¿cómo es que tú tienes bhavna por bhava? Ella dijo, mi bhavna para bhava es de que yo soy capaz de captar las vibraciones que bhava está dando al mundo a través de mí. Y yo pensé, oh Dios, esta es la forma más elevada de bhavna. Y saber que también puedes tomar bhavna de baba. Él también da su bhavna. Bhavna no es solo lo que las almas se dan una a otra, sino el captar las vibraciones de baba es bhavna para nosotros. Y ella dijo que cuando el alma acepta algo de baba con bhavna, el alma entonces es capaz de recibir poder de baba. Y luego ella dijo, una cosa que bloquea el camino del Bhavna por Baba, de lo que es Bhavna para otros y de otros, es nuestra naturaleza, lo que se interpone en el camino. Entonces es lo que ella me dijo que era algo que yo tenía que observar, que no hay que dejar que la naturaleza se interponga en el camino de tu bhavna. Esa es la lección número uno. La lección número dos fue al respecto del respeto y el reconocimiento por Daddy. Es era muy importante. Así que la historia de cómo yo aprendí el respeto y el reconocimiento de parte de Daddy es una historia a la que yo llamo cruzar la línea. Y yo crucé la línea con ella. Y esta historia, voy a decirla, sucedió hace muchos años. Había una situación en Madhuban y la situación era de hecho algo que estaba molestando, estaba haciendo que los hermanos en Kyansarovar estuvieran molestos. Y Daddy estaba en Shantivan y ella nos llamó a todos para que viniéramos a la clase de la noche. Yo fui con un grupo de otros, estábamos sentados en su cabaña, en el Shakti Bhavan, y le escuchábamos y luego yo le dije, Daddy, los hermanos en Gyan están molestos. ¿Por qué es que tú no vas allá arriba y te reúnes con ellos personalmente? Y luego ella dice, no es el momento correcto para que yo haga esto. Y por supuesto yo estaba como
en este curso de cosas de tratar de convencerla de algo y yo utilizaba mi propia lógica, que por supuesto era una lógica limitada, y para decirle todas las razones por las cuales ella tenía que subir, de que ella era como una abuela, que la, que en la presencia de ella iba a mantener algo. Yo hacía una lógica todo al respecto de por qué ella tenía que hacerlo y otros escuchaban y Daddy me observaba porque lo que yo estaba haciendo era, le estaba desafiando delante de este grupo y luego volteó a verme y dijo, ¿tú sientes mi amor? Y yo dije, Daddy, ¿esto qué tiene que ver con lo que yo te estoy diciendo? Tu amor por mí tiene que ver con lo que yo te estoy diciendo, de lo que deberías de hacer en este momento. Y luego ella dijo, yo te estoy haciendo una pregunta. ¿Tú sientes mi amor? Y yo sentí que no tenía que responder, pero otros respondieron instantáneamente porque estaban observando, estaban viendo la dinámica que yo estaba construyendo en esta habitación y ellos querían detenerlo. Así es que ellos dijeron, Daddy, yo siento tu amor por mí, yo siento tu cuidado por mí. Pero después ella volvió conmigo y dijo, tú, Gayatri, ¿sientes el amor por ti? Yo sentiré este amor por mí, Daddy, cuando subas conmigo a ver a estos hermanos. E instantáneamente ella dijo, ok, digámosle buenas noches a Baba y recordemos a Baba. Y ella nos despidió a todos, despidió la reunión. Y yo recuerdo haber salido de su cabaña de repente totalmente como desinflada y me dije, oh, crucé la línea con Daddy. La desafié en público, estaba pidiéndole que hiciera algo que ella me decía que no iba a hacer y todo esto estaba sucediendo. Así que yo crucé la línea y al día siguiente, ustedes saben que la van a ver en la mañana y les daba almendras. Así es que yo no fui a decirle buenos días porque yo me sentía muy avergonzada de mí misma, de lo que había hecho la noche anterior. Así que cuando ella envió a llamarme, este fue mi mayor entendimiento y experiencia de respeto y consideración. Ella me dijo a mí. Cuando yo fui, me dio las almendras, me dio drishti y luego me dijo, ella dijo, tú sabes por qué yo no voy a ir allá arriba a ver a los hermanos en Yazarobat. Y por supuesto, en ese momento yo ya estaba escuchando, yo ya no era un abogado, ya no estaba poniendo un caso delante de ella, era un estudiante y verdaderamente quería escuchar. Y ella dijo, es porque ellos no están listos para escucharme y yo no quiero ponerlos a ellos en una situación en la cual, porque no estén escuchando lo que yo tengo que decir, puedan decirme algo que pudiera no ser adecuado. Así es que yo no quiero a ellos comprometerlos a sí mismos con su autorrespeto. Y segundo, es que lo que yo quiero decirte a ti es que eres un alma que no hará nada a menos que lo entiendas. Y ella dijo, y el entendimiento es muy bueno, porque una vez que lo entiendes, tú lo llevarás a que sea completado. Pero ella dijo, pero hay muchos niveles de entendimiento y muchos niveles de entendimiento no es solo entendimiento con base en el intelecto. Los secretos de los eventos, la lógica antes de ellos, es, sino también entender los sentimientos, el amor
que Daddy tiene en su corazón por todas y cada una de las almas. Y las decisiones de Daddy siempre se hacen con base en esto. Así que ella dijo, ahora tú tienes que incluir el amor en tu lógica de entendimiento. Y eso fue tan profundo para mí. Fue como si en ese momento yo hubiese entendido que cuando hay autorrespeto, el autorrespeto opera en la integración de dos aspectos, el del amor y el de la lógica, el de la razón y el del amor. Pero luego, cuando yo estoy en ese autorrespeto, yo puedo tener reconocimiento, respeto por otros. Yo podía tener respeto por la decisión de ella y de no, eh, cuando yo no acepté la decisión de Daddy, yo no estaba teniendo reconocimiento por ella ni tampoco autorrespeto por mí. Y lo segundo es de que por su amor y por su profundo entendimiento de Gian, ella ella estaba entendiendo a los hermanos que estaban allá y en uno de los puntos más bajos, y yo entendí uno de los puntos bajos en los que yo había cruzado la línea con ella y ella lo volteó de tal forma que su amor y respeto por mí me pusieron en un lugar en donde sucedió el entendimiento de lo que yo había hecho y fui capaz de transformar toda esa cosa, porque uno de los temores más grandes que tuve cuando yo crucé esa línea fue la de perder la amistad de Daddy y yo no quería perder su amistad, pero fue una lección tan grande de que cuando hay una corrección, cuando ya estás corrigiendo a una persona, el amor en sí mismo le da el poder a esa alma para entender y para cambiar. Así que el punto destacado que yo obtuve de ella, lo sobresaliente, es que cualquier cosa que yo tenga que decir, lo puedo decir en un minuto, pero tú tienes que captar mi significado. Tu poder de captar y tocar también tiene que ser preciso. De otra forma, ella dijo, si estos dos poderes, el de captar y tocar, no son precisos, entonces sus vibraciones, si son precisos, sus vibraciones van a llegar a mí y voy a ser capaz de entender desde dónde viene en el nivel la razón de por qué ella está decidiendo eso y también en los sentimientos. Esa fue una gran lección de respeto y consideración de Daddy Yankee. Una de las cosas sobresalientes que yo tuve fue que la diferencia entre respeto y consideración es que Daddy tiene respeto por todos nosotros, sin pedir consideración a cambio de vuelta, pero lo que, lo que nosotros, a lo que damos respeto y consideración es su positividad, pureza y su ser genuino hacia nosotros. Eso para mí fue muy, muy claro en términos de cuando yo me estoy chequeando a mí mismo, verificando esta lección. Cada una de estas lecciones podría ser un capítulo de un libro. La siguiente lección que aprendí de Daddy fue que ella me dijo, no pienses, Gayatri, no pienses, tú piensas demasiado. Y por supuesto, yo interactué con Daddy mucho, interactué con ella porque yo estaba sentado en el grupo del cuerpo de coordinadores regionales y un grupo de
de depositarios de los coordinadores regionales. Era un grupo a los que se unían de cada una de las regiones y yo era parte de ese porque era parte de Naciones Unidas. Así que nosotros veíamos temas diferentes que surgían y mi tendencia es a que cuando hay un asunto me gusta verlo de todos los lados, de arriba, de abajo, de dentro hacia afuera, desde cada esquina, desde cada rincón, desde cada eventualidad. Así que esto significa que yo estoy expandiendo el asunto. Puede ser pequeño, tal vez puede ser un, puede ser un granito de arena y después de que yo termino de verlo, tal vez es como el Himalaya, porque yo lo construyo y lo hago más grande y más grande. Y la forma en la que yo lo estoy posicionando, una vez ella vino a mí y me dijo, ella me eh, entró a la reunión de los coordinadores regionales y ella dijo, Gayatri está presentando este punto. Y ella tenía, cada uno tenía que presentarle un punto directamente, ella escucharía, luego le tocaría a Modín y escuchó a todos y luego tomaría silencio y luego respondería. Y en su respuesta un día ella me dijo a mí, primero que nada, Gayatri, deja de pensar. Y yo dije, Daddy, no puedo dejar de pensar. Y ella dijo, sí. Fue como como agua fría en mi rostro. Yo no lo dije, pero, pero sentí, dije, voy a ser gentil, pero voy a estar callada, pero estaba molesta después de pensar todo esto. Ella me dijo, no pienses. Así que luego le dije a ella, posteriormente le dije, Daddy, ¿por qué me estás diciendo que no piense? Pensar es un derecho fundamental humano y el quitar mi derecho humano fundamental de pensar no es algo que a mí verdaderamente me guste. Entonces ella dijo, y yo dije, posteriormente, si yo no pienso, ¿quién pensará por mí? Y entonces ella dijo, yo voy a pensar por ti. Y yo dije, oh, Dios mío, Daddy, que si tú piensas algo para mí que yo no puedo hacer, entonces ¿quién va a llevar las consecuencias de ese karma? Y ella dijo, yo nunca voy a pensar algo de ti que no puedas hacer. Pero luego yo no le dije a ella, y este es uno de mis mayores remordimientos. No, yo no le dije eso, ok, Daddy, piensa por mí. Siempre tuve ese remordimiento. ¿Qué hubiera sucedido si yo le hubiera dicho, ok, Daddy, adelante, piensa por mí? ¿Cómo hubiera sido mi vida hasta el día de hoy? Hubiera sido muy diferente. Así es que lo destacado de esta lección es que ella me dijo una vez, tú sabes, Dios tiene un título y el título es Dios es Asoshta. Y este título de Asoshta significa que Dios está más allá del pensamiento. Y así que ella dice, ¿cómo es que tú experimentas este Asoshta, estar más allá de Dios? Cuando estás en el estado de Manmanabhat, Baba nos ha estado diciendo una y otra vez que practiquemos, porque cuando estás en el estado de Manmanabhat, la mente y el intelecto dejan de pensar y la mente y el intelecto están conectados y ambos están teniendo una experiencia. Y una experiencia no es solo en el nivel de pensamiento, sino que la mente y el intelecto se mueven a un estado
de experimentar algo en lugar de nada más pensar sobre ello. Así es que con este punto destacado yo siempre sentí que mi conexión más elevada y significativa con Baba es que yo definitivamente tenía que utilizar el pensamiento, pero después de que la conexión sucedía, podía yo estar en este estado de no pensar, sino estar experimentando. Y por supuesto hay muchas ideas internas que surgieron con este punto sobresaliente y es de entender a Baba y decir que él dice, yo soy Karan Karavanjar, en el momento en el que yo conecto a Baba como aquel que es el que está inspirando y yo soy el instrumento que él está utilizando para hacer algo, entonces yo tengo que asegurarme de que mis pensamientos no se interpongan, así es que yo no tengo que tener pensamientos extras porque Baba está operando desde Asoshta, él no te está pensando en lo que tiene que hacer, él solo está haciendo lo que tiene que hacer de sus seres que vienen las cosas, desde ahí se hace el trabajo. Y otra cosa que me dijo ella al respecto de no pensar es que yo tengo demasiadas preguntas y yo deseo que estas preguntas sean respondidas. Así es que ella dijo, esta es una forma de debilitarte y necesitas volverte libre de cuestionar. Cuando las preguntas terminan, la mente se va a volver estable y el intelecto se va a volver imperturbable. Y mm, dejas solo que emerja de baba en ti. Así que yo había estado practicando esto. Esto me ha ayudado tremendamente en experimentar en silencio y en entender a Baba a nivel de experimentar a Baba más que solo pensar en Baba o pensar en el guián de Baba. Y luego la cuarta lección es Judy Rogers y yo una vez hicimos un experimento con ella. Queríamos hacer un experimento con ella. Queríamos hacer este experimento con todas las daddies que aún estaban en su cuerpo y por supuesto algunos dadas que también aún estaban. Así es que como, dijimos, ¿cómo podríamos hacerles que recuerden los 14 años en los que estuvieron en Tapasi, en Pakistán? ¿Cómo podrían emerger recuerdos de ellos? Porque estábamos en un proyecto que se llamaba Historia Oral de la Yagya, que nos hablaran de la historia de la Yagya y nosotros la documentaríamos. Las otras dadis eran un poco más abiertas hacia esto, así que fue lo que hicimos. Colectamos todas estas fotografías viejas de la Yagya y las fotografías estaban ellas ahí. Si era con Daddy Yankee con quien estábamos hablando, le enseñábamos a ella las fotos de ella que estaban ahí. Y si era Daddy Gulsar, le mostrábamos fotos de ella de la Yagya. Cuando fuimos con Daddy, ella nos las vio las fotografías y nos dijo, llévense estas fotografías, yo no quiero verlas. Y yo les dije, ¿por qué no quieres ver las fotografías? ¿Por qué no quieres recordar? Y le dije, ¿no quieres recordar el pasado? Y nos dijo, no, yo no quiero recordar el pasado. Nos sentó y nos dijo, miren, yo quiero que ustedes conecten su intelecto con el presente. Yo no quiero ningunos recuerdos del pasado que interfieran con lo que Baba quiera que nosotros, de nosotros en el presente. Y yo dije, ¿qué es lo que quiere Baba de nosotros en el presente? Él quiere que tú des Nichgyan. Nichgyan es que Baba quiere que demos el Gyan original. Así que esta lección para mí, y por cierto, ella dejó el cuerpo y el año pasado soñé con ella por primera vez y ella vino a mí en mi sueño y ella me dijo, Gayatri, yo te dije que dieras Nichgyan y tú no están dando Nichgyan.
Y yo dije, ok, Daddy, vamos a hacerlo. Y ella dijo, tú tienes que hacerlo ahora. Y en mi sueño yo le estoy diciendo, pero ¿por qué tengo que hacerlo ahora? Porque tienes 3 años para hacerlo. Yo no sé lo que eso significa, pero entonces una lección vino para mí muy fuertemente. Tengo que dar Nichkian. En la conversación con ella me hizo la pregunta, le hicimos la pregunta. Si alguien te fuera a preguntar lo que es Nichkian, ¿qué es lo que dirías? ¿Por qué crees que digo Om Shanti 3 veces? Porque en estos 3 Om Shantis hay Nichkian. Y Nichkian es básicamente quién soy yo, quién es mío y qué es lo que necesito hacer. Ese fue lo destacado de este Nichkian. Todo lo que tú necesitas decirle a la gente, todo lo que necesitas, porque Nichkian es que tengo que inculcarlo, tengo que ser personificación de ello. Cuando tú veas quién soy yo, tú les estás diciendo la historia completa al respecto del alma. Tú les estás dando un entendimiento del alma. Tú les estás dando una experiencia que les va a liberar del cuerpo, de las relaciones, así como también de la atmósfera del mundo. Eso es Nichkian. La segunda es quién es mío. Tú estás diciéndoles al respecto del único y les estás explicando que Él está dándonos conocimiento a través de Brahma Baba. Eso es Nichkian. Tú estás explicándoles en tal forma para que ellos puedan conocerlo así como es Él, lo que Él es y qué es lo que Él hace, estos 3 actos divinos. Tú estás dando el cuadro completo de Dios para ellos. Este es Om Shanti, ese es el número 2 del Om Shanti. Y el Om Shanti número 3 es qué es lo que yo necesito hacer ahora. Así es que ella dice, ¿qué es lo que necesitas hacer ahora? Ahora necesitas entender los secretos del ciclo del tiempo y del drama de 84 nacimientos. Necesitas entender el secreto de la repetición del ciclo. Necesitas entender la semilla del árbol del mundo humano para que puedas entender la conexión entre todas las religiones, de todas las religiones con la semilla y luego necesitas entender los 3 mundos, pero particularmente el hogar, porque es hacia donde vas ahora. Y alguien capturó la conversación poniendo Gayatri haciendo la pregunta Daddy, Daddy contestando. Eso, eso es lo que me contestó en términos de Nichkian y en mi ensueño estoy pensando que todo lo que yo presento debe de tener una fundación de lo que Daddy, a lo que Daddy se refería con este Nichkian, que son los 3 Om Shantis. Y luego la última lección fue una lección muy hermosa. Daddy tenía amor por la Yaya, Daddy tenía amor por Baba, siempre estaría hablando de Baba, pero una de las cosas que Daddy hablaba mucho al respecto era de las almas ancestros, perdón. Ella tenía una gran amistad con las almas ancestros y cuando ella hablaba de las almas ancestros, lo que yo sentía de parte de ella, esto era una gran lección, un amor por los esfuerzos, incluso cuando hablaba de Brahma Baba, hablaba de sus empeños, de cómo él hizo ese empeño, esos esfuerzos. Y lo destacado para mí era cuán revelador era para nosotros el gran, el elevado esfuerzo de las almas ancestros. Y una vez nosotros teníamos una reunión con ella y yo le hacía una pregunta, Daddy, que tú amas a estas almas ancestros mucho y amas los empeños que ellos hicieron, los esfuerzos, porque siempre hablas de ellos. ¿Cuáles son los esfuerzos que hicieron estas almas ancestros? Y esta es la lección que yo tomé de ella, de su relación profunda con la Yaya y las almas ancestros. Y ella dijo,
Estas almas ancestros son son uno, tenían amor por Sakar Baba, por Brahma Baba, tenían amor por las Murlis Sakar, porque ahí es donde surgió la revelación. Nunca tuvieron pensamientos de desperdicio porque nunca vieron, n- nunca se veían a otros, pero nunca se comprometían con esas cosas. Ellos mantenían una gráfica precisa de su crecimiento y tenían un récord de, de dar consideración. Una de las cosas claves, si tú estás haciendo empeño como las almas ancestros, es que nadie debe sentir de parte tuya que estás siendo, que no le estás teniendo respeto, que no tiene consideración tuya. Y ella también tenía respeto por los jóvenes. Y otra cosa hermosa, ella nunca decía que, ella siempre decía, siempre mantén la atención para que ellos se vean a sí mismos como dignos, la forma en la que Baba les vio a ellos y porque ellos no se sentían mal de si alguien no era agradable con ellos, de si alguien les insultaba, no se sentían mal, porque ese estado de su dignidad era más importante de cómo o de lo que Baba pensaba de ellos, de lo que otros podían pensarlo, y se mantenían inconmovibles, inamovibles, inconmovibles al respecto de las cosas de otros. Y yo tal vez podría escribir capítulos al respecto de esto, porque yo después entendí que estoy compartiendo con la familia en Turquía y los amigos que se reunieron el día de hoy junto con Turquía, que el, lo que Daddy Yankee pintó en el, en el, en el paisaje de mi vida. Esto en Amrientela yo le dije, ¿por qué ella pintó esto? Porque cuando Yogesh me preguntó 5 cosas que Daddy Yankee me aprendí de Daddy Yankee y me senté y surgieron estas 5 cosas y cuando hablo de estas y de estas 5 cosas y surgieron, estos son las grandes pinceladas en mi alma y esto me está diciendo algo de mí misma y del rol que tal vez yo tengo que actuar tal vez por mi papel, me está haciendo sentir ella que mi papel es tan grande y que al cerrar lo que yo quiero hacer es un pequeño tributo a ella. Y si yo tuviera que dar un tributo a ella con estas 5 lecciones, yo lo que diría es que para muchos de nosotros quienes conocimos bien a Daddy, tenemos recuerdos más como los, los filmaciones de las cosas que vimos con ella, de las lecciones que ella nos dio y la vida, la sensación espiritual que recordamos en cada una de nuestras células y también en cada uno de los, no sé cómo le podemos llamar, en cada rayo de luz de mi alma. Yo le diría a ella, gracias y gracias familia por darme esta oportunidad de compartir con ustedes las 5 cosas que yo aprendí de Daddy Yankee. Om Shanti. Om Shanti, querida Gayatri. Wow, no puedo decir nada. Esto fue verdaderamente asombroso. Creo que todos nosotros ahora podemos empezar a pensar al respecto de nosotros mismos y de ver en dónde nos encontramos ahora, ver si Daddy viene a nuestros sueños también para decirnos qué hacer, recordarnos qué es lo que tienes que hacer. Pero yo creo que es una idea maravillosa que al final de este año todos estemos en un modo de reflexión
y especialmente aquellos quienes conocieron a Daddy Yankee, aunque fuera muy poco, y aunque no la hayan conocido, lo que han escuchado de ella. ¿Cuáles son las 5 cosas que Daddy les enseñó? ¿Cuáles son las 5 cosas que aprendieron de ella? Y tal vez eso se va a volver nuestro marco para empezar nuestro 2024. Creo que todos nosotros quienes la conocimos o que no la conocimos como tú la conociste, pero que tuvimos la fortuna de estar con ella, es, tenemos algo muy poderoso y creo que tenemos que pensar al respecto de qué nos enseñó. Y por supuesto, tus lecciones son muy importantes y tenemos que verificar en nosotros mismos. Así que voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Dada dijo que no tendría, que deberíamos de tener lecciones, así, digo, perdón, preguntas. Así es que no veo preguntas en el chat. ¿Puedes decirnos? Bueno, yo tengo una pregunta aquí de cuál es la diferencia entre respeto y consideración o reconocimiento. La diferencia, ella dijo que ella nunca, ella siempre nos da respeto, pero ella dice que la forma en la que lo da es que, primero que nada, ella tiene respeto por todos nosotros. Así, si yo estoy en mi asiento de autorrespeto, ella dice, yo no tengo que pedir a otros su respeto, su consideración hacia mí. El respeto es un estado del ser en el que yo estoy cuando estoy en conciencia de alma. Y en la bendición de esta mañana me parece que Baba describió el autorrespeto de una forma muy hermosa. Ese es el autorrespeto. Consideración es cuando yo trato a las personas con respeto desde mi asiento de autorrespeto. Cuando los trato con respeto, entonces lo que ellos sienten de mí es mi pureza, mis intenciones puras, pensamientos puros, sentimientos puros y una actitud de elevarlos, de una actitud positiva y amor genuino por mí en las interacciones. Entonces ellos responden a ello y cuando responden a eso, eso se llama respeto o consideración. Pero yo no puedo decir, no, necesito consideración de ellos o respeto de ellos, pero no puede ser si yo no siento respeto por mí y en la interacción con ellos. Si no pienso las dos cosas, consideración por mí y respeto hacia ellos, yo no puedo pedir consideración. Hay quienes piden consideración de la Yagya, pero no tienen consideración hacia la Yagya. Desde el COVID, una de las cosas que yo he estado haciendo es que si yo no estoy leyendo la Murli, yo no bajo a la clase. Yo solo escucho a la Murli en Zoom y yo escogería un lugar para escuchar la Murli en Zoom. Pero conforme recordaba y leía algunas de mis notas al respecto de lo que ella me dijo a mí, ella me dijo, consideración para, una de las consideraciones para la Yaya es consideración para la Murli de Baba. Es con lo que empecé el día de hoy. Y ella dijo que la consideración para la Murli de Baba es sentarte en la clase y escuchar la Murli, no importa quién lea la Murli, y sentarte en la clase de la Murli. Y yo dejé de hacer esto en el COVID y en el lunes lo retomé porque estaba leyendo mis notas. Significa que yo no tengo consideración por Baba. No importa quién sea quien esté leyendo la Mirli, no es cuestión de que haya pocos en la clase, es cuestión de la consideración que tengo en Baba como profesor. Así que yo dije, sí, este es mi compromiso ahora. Tengo que hacer esto, el compromiso que tenga que durar, porque luego el repta por ahí la pereza y hay una nueva normalidad basada en la pereza, así y vamos teniendo una gran vida perezosa.
Muchas gracias. Gracias por tu honestidad y por compartir todas estas cosas con nosotros. Hay otra pregunta aquí. ¿Por cuánto tiempo puedes mantener el estado de no pensar? Bueno, no puedes mantener un estado de no pensar cuando estás en la acción, porque obviamente tú tendrás que pensar, pero la idea es que no pienses demasiado o no sobrepienses o pienses dos veces las cosas. Para hacer eso, en, en vez de hacer eso, yo me mantengo en la esencia. Y una buena práctica de esto es cuando yo estoy escuchando a otro, ¿estoy pensando o estoy escuchando? Porque si estoy pensando, estoy teniendo una opinión al respecto de lo que están diciendo. Si estoy pensando, puedo estar tal vez juzgando. Si yo tal vez estoy buscando una referencia de esto en mi propia vida, con lo que ellos están diciendo. Si yo estoy pensando, estoy buscando una solución a su problema, lo cual no me están pidiendo, pero lo estoy haciendo. Así es que en el momento en el que yo hago todo esto, dejo de pensar. Pero si yo estoy en la esencia y digo, ok, Baba, estoy en tu recuerdo y voy a escucharles desde el silencio de tu recuerdo, entonces habrá pensamientos, pero pensamientos básicamente de, esto es lo que quieren decir. Lo que yo estoy oyendo, esto es el significado. Y habrá muy pocos pensamientos y luego tomarán esos pensamientos y los volverán a responder para la gente que está hablando con ustedes y les podrán decir, esto es a lo que tú te referiste, porque todo lo que la gente quiere es que seas un micrófono silencioso para hablar las cosas. Entre más silenciosos somos y entre menos pensamientos, entre más estamos en la esencia, permitimos que más nos volvemos el micrófono de de estos para que puedan escuchar y hablar por sí mismos y no haya interferencia de pensamientos entre lo que la gente está hablando y el que escucha, que es la misma persona, que es el micrófono. El micrófono se vuelve estático, mis pensamientos se vuelven estáticos y nada más escucha a la persona. Ese es el ejemplo de no pensar, de cuando no pensamos la esencia, cuando pensamos la esencia.